buenos días, amados amigos y hermanos. Es para mí un privilegio muy grande estar aquí con ustedes en esta ocasión, en un domingo tan importante como este, un domingo de la Semana Mayor, como se le conoce. El domingo que representa aquel domingo de la entrada triunfal a Jerusalén. Hoy, domingo de Ramos, domingo de la entrada triunfal, que en conmemoración se recuerda. Hoy para mí es un privilegio estar con ustedes aquí, para también recordar aquel momento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y al templo, y recordando ese momento nos dirigimos a la Escritura del Evangelio según San Mateo y el capítulo 21, y verso 4 en adelante. Hay que apagarlo, Miguel. Y verso 4 en adelante, que dice: de la siguiente manera: y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo. Está hablando aquí cuando él mandó a buscar el burrito, dice, para que se cumpliera la escritura que fue dicha por el profeta, que fue dicho por el profeta Zacarías: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y la gente que iban delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Entonces vinieron a él ciegos y rengos al templo y los sanó. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el
en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionasteis la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y el templo. Pues está dicho a través del profeta Malaquías en el capítulo 3: He aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá a su templo el Señor, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3 y verso 1. Habla de Juan el Bautista preparándole el camino, y luego habla de Jesús, el Mesías, el Señor, llegando al templo, siendo Jesús el ángel del pacto, porque un ángel es un profeta mensajero que viene con un mensaje de Dios. Y Jesús, siendo un mensajero dispensacional, venía con el mensaje dispensacional y el pacto dispensacional para la segunda dispensación. Por eso era el ángel del pacto de la segunda dispensación. Así como Moisés fue el ángel mensajero del pacto, el profeta mensajero del pacto de la ley. Él fue el que trajo el mensaje de la ley. Por eso Moisés fue el mensajero de la ley, el profeta mensajero, el ángel mensajero de la primera dispensación de la ley, trayendo el pacto de la ley. Y Jesús, el profeta mensajero, ángel mensajero del pacto de la segunda dispensación de la gracia. Y decía: y vendrá, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En muchas ocasiones Jesús había entrado al templo, pero en esta ocasión entró cumpliendo la Escritura, conforme a la promesa. Entró para hacer lo que tenía que hacer en el templo en el domingo de Ramos, el domingo de su entrada triunfal a Jerusalén. Había entrado en otras ocasiones, pero en este entró para un propósito muy especial, para comenzar en ese día a cumplir aquello para lo cual Él había venido a este planeta Tierra, para cumplir el programa de redención.
el cual se vio en peligro en el monte de los Olivos cuando Jesús estaba orando y decía: pasa de mí esta copa. Por 3 ocasiones, pero él dijo: mas no como yo quiera, si no es posible, pues no como yo quiera, mas como tú desees. Si no puede ser evitado, entonces hágase conforme a tu programa, a tu voluntad. Por eso cuando entró a Jerusalén, entró ya con su rostro afirmado para cumplir el programa de redención y no ser meramente un predicador que por 3 años y medio estuvo predicando el reino de Dios, sanando a los enfermos, y ahí se terminaría todo. No, lo más importante del ministerio de Jesús no fueron esos 3 años y medio antes de la entrada triunfal. Lo más importante era desde el momento de su entrada triunfal a Jerusalén. Y él ya en el monte de la transfiguración, algunos días antes, había sido transfigurado. Su rostro brilló como el sol, sus vestiduras se hicieron resplandecientes como la luz, y aparecieron Moisés y Elías, uno a cada lado, hablando con él de su entrada triunfal a Jerusalén y del motivo de su entrada triunfal a Jerusalén. El motivo sería cumplir el programa de redención, muriendo por todos los hijos de Dios, lo cual veremos en las conferencias próximas que se llevarán a cabo. Jesús en el monte de la transfiguración, allí en aquella visión, estaba tomando el plano divino, el programa divino, para mostrar allí lo que sería el programa que él llevaría a cabo en aquellos días de su primera venida, y principalmente lo que llevaría a cabo en su segunda venida. Ahora vean ustedes, aparecieron Moisés y Elías hablando con él de su ida a Jerusalén, hablando con él de esa semana que él tenía que experimentar. Durante esa semana veremos que Jesús no entró solo a Jerusalén, entró con personas de esta tierra, pero también entraron con él huestes celestiales, y también entraron con él 2 varones, así como en el monte de la transfiguración estaban allí 2 varones hablando con él, que eran Moisés y Elías. Hoy vamos a ver la entrada de Jesús a Jerusalén y al templo. La Escritura decía
que para ese momento toda Jerusalén, Sion, tenía que regocijarse. El profeta Zacarías, cuando vio la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén, dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Recordando que Jerusalén representa al pueblo hebreo y a la Jerusalén literal, pero también recordando que Jerusalén, la celestial, es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y Sión es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, de lo cual hablaremos más adelante. Dice: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Ahora vean la forma en que en su primera venida el Hijo del Hombre, el Mesías, entraría a Jerusalén, y lo que acontecería en Jerusalén y en Sión por palabra de Dios. Dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Jesús era el único que conocía las escrituras que tenían que cumplirse para ese tiempo. Los demás no, porque para conocerlas se requería ser un profeta, el profeta Mesías para ese tiempo, y él tenía que tomar cada escritura que correspondía a ese tiempo y cumplirla cada una en su tiempo. Cuando Jesús, en el monte de los olivos, en el huerto de los olivos, oró y se entregó a ese programa divino que correspondía para ese tiempo, luego de llegar al final de los 3 años y medio, él, conociendo las escrituras que tenía que cumplir para ese tiempo, y él consciente de que él era el hombre, el Mesías que tenía que cumplir esas escrituras, y si no lo hacía, no había otro ser humano, otro hombre que pudiera cumplirlas, y la raza humana se perdería. Si Jesús no asume su responsabilidad como el Mesías, como el ungido, y toma esas escrituras para cumplirlas en el tiempo que tenía que hacerlo, porque fuera de ese tiempo, antes no lo podía hacer, y después del tiempo que correspondía cumplir esas escrituras, tampoco lo podía hacer. Cada escritura tiene que ser cumplida en el tiempo correspondiente, porque fuera de tiempo no funciona. Él, si no cumplía esa escritura, la raza humana se perdía, la raza humana sería destruida por los juicios divinos, porque se había llegado al tiempo del juicio divino como en los días de Noé, y nunca la raza humana ha conocido el tiempo en que se ha llegado al ciclo del juicio divino. La raza humana en el tiempo de Noé no lo conoció. Solamente Noé lo publicó y no lo creyeron. Y se salvaron solamente 8 personas, Noé y 7 personas más.
Noé con su familia. El que recibió la revelación de que se había llegado al ciclo del juicio divino fue Noé, porque era profeta y tenía las dos conciencias juntas para ver en la dimensión de Dios y escuchar en la dimensión de Dios, y Dios colocar su palabra, su revelación en su mente, en su boca y en su corazón. Porque Dios dice: profeta levantaré de entre vuestros hermanos y pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Y cualquiera que no escuchare lo que él hablar en mi nombre, yo les arraigaré del pueblo. Eso fue lo que Dios hizo en el tiempo de Noé. Todo lo que Dios puso en la boca de Noé, Noé lo habló, y los que no escucharon fueron desarraigados. Por eso Jesús habló del tiempo de Noé y lo identificó también para la venida del Hijo del Hombre, para la primera y para la segunda. Por eso dice: como en los días de Noé, que no conocieron hasta que vino el diluvio y los destruyó, se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre, hablando del tiempo final en donde el juicio divino vendrá y se llevará, destruirá a todos los que no conozcan lo que deben conocer para el tiempo final. ¿Qué cosa se debe conocer para el tiempo final? La segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y buscando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. La gran voz de trompeta es el mensaje final que Dios colocará en su ángel mensajero con el doble ministerio de Moisés y Elías. Ahora, tenemos que ser realistas. Tenemos que estar conscientes que la humanidad, con todos sus sistemas, estará en ignorancia de la venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Por eso Jesús dijo: como fue en los días de Noé que no conocieron, así será la venida del Hijo del Hombre. Es mejor entonces conocer el programa que Dios estará llevando a cabo en nuestro tiempo, porque de otra forma seremos tan ignorantes como lo fueron la gente del tiempo de Noé y la gente del tiempo de Jesús, con todos sus sistemas políticos, sociales, económicos y religiosos. En los días de Noé, todos esos sistemas ignoraron el programa que Dios tenía para ese tiempo. Y en el día de Jesús también lo ignoraron. Así es que no es por la mucha religión que tenga una persona que podrá conocer el programa de Dios. No será por la religión o secta religiosa a la cual pertenezca que podrá conocer el programa que Dios tiene para nuestro tiempo, sino por el mensaje de gran voz de trompeta que estará llamando y juntando a todos los escogidos. Fuera de ese mensaje no habrá revelación divina para dar a conocer la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos. Ahora estamos hablando de la entrada triunfal del Hijo del Hombre a Jerusalén y al templo. Esta entrada triunfal, como vemos en Zacarías y en la expresión de los que con Jesús iban al frente y también atrás, dice: y la gente que iba delante y los que iban detrás clamaban o aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David,
bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Ahora vean que lo estaban aclamando como el Hijo de David, como Rey. Y Él, en su primera venida, no vino como Rey, sino como sumo sacerdote. No vino como león de la tribu de Judá, que es el simbolismo de Rey de Reyes y Señor de Señores e Hijo de David, sino que vino como Cordero de Dios, como sumo sacerdote. Pero aquí está en la entrada triunfal a Jerusalén, representando también la segunda venida del Hijo del Hombre como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá, a Jerusalén, la Jerusalén actualizada. ¿Y cuál es la Jerusalén actualizada? La Jerusalén actualizada, vamos a decirle al apóstol San Pablo que nos diga cuál es la Jerusalén que es reconocida delante de Dios en nuestro tiempo final para recibir la venida del Hijo del Hombre, recibir la segunda venida del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores, como león de la tribu de Judá, en la entrada triunfal a la Jerusalén que le recibirá en este tiempo final. Porque recuerden que aquella entrada triunfal, aquella Jerusalén terrenal, representa la entrada triunfal en la segunda venida del Hijo del Hombre a la Jerusalén que le estará esperando y que tiene la promesa de la entrada triunfal como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David, como el león de la tribu de Judá en su segunda venida, cuando haya concluido su labor como Cordero de Dios y sumo sacerdote en el templo que está en el cielo. Por eso el anciano le dijo a Juan, el discípulo amado, cuando le vio y le escuchó llorando mucho porque no había ninguno digno para tomar el libro de la redención que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono de Dios. Juan lloraba mucho porque sabía que se había llegado al tiempo de la semana mayor actualizada, la semana en que se tenía que tomar el libro de la mano del que estaba sentado en el trono y abrir esos sellos, porque de otra forma toda la creación y todo lo que Él con su sangre había limpiado se perdería si el título de redención no se tomaba y se abría. Y no había sido hallado ninguno digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque el digno de tomar ese libro y abrir sus sellos se encontraba en el lugar de intercesión, haciendo intercesión. Pero cuando llegó el momento de salir de ese lugar, terminar su labor como sumo sacerdote, como Cordero de Dios, salió. Juan no le había visto, pero el anciano le ve llegar y le dice a Juan: Juan, no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido, ha prevalecido y es digno para tomar el libro y abrir sus sellos. Cuando Juan, el discípulo amado, mira, dice, y vi
un cordero ensangrentado. Juan estaba correcto y el anciano también estaba correcto, aunque el anciano dijo que era un león y Juan dice que es un cordero. No hay ninguna contradicción. En su primera venida y como sumo sacerdote estaba como Cordero de Dios. Pero Juan no estaba mirándolo en su nuevo ministerio como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida, para tomar el libro de la redención, abrir sus sellos y luego cumplir su segunda venida en este planeta Tierra, la segunda venida del Hijo del Hombre con el libro de la redención abierto y así traer el título de propiedad, el libro de la redención a la raza humana, para que la raza humana, los hijos de Dios, regresen a la eternidad en el día de redención de nuestro cuerpo físico. La redención de nuestro cuerpo físico será la transformación de nuestro cuerpo. Ahora veamos que la entrada triunfal a Jerusalén 2000 años atrás representa la entrada triunfal que Él tendrá en su segunda venida a la Jerusalén que Él estará esperando y que clamará también: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Porque está dicho: alégrate mucho, Sión, da voces de júbilo, Jerusalén. Está la Jerusalén y el monte de Sión literal, y está el monte de Sión espiritual, la Jerusalén espiritual. Por eso San Pablo en el libro a los Hebreos, en el capítulo 12 y verso 22 y 23 dice: mas os habéis llegado al monte de Sión, y el monte de Sión tiene la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados, escritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. La Jerusalén celestial, Sión la celestial, es la que tiene la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá. Por eso dice el profeta Isaías en el capítulo 59, dice: y vendrá el Redentor, ¿a dónde? A Sión. Y también el apóstol San Pablo dice: y vendrá el Redentor a Sión. Sión es el cuerpo místico del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo. Y Jerusalén la celestial es también la iglesia del Señor Jesucristo. Y es la iglesia del Señor Jesucristo la que tiene la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá, como Hijo de David.
Por eso dice, da voces de júbilo, Sión, alégrate mucho, Sión, da voces de júbilo, Jerusalén. Por eso decita la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de asna. Y cuando aparece, entrando a Jerusalén, aclamaban diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ellos estaban aclamándolo como rey, pero él estaba entrando a Jerusalén como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y no como león de la tribu de Judá, sino como cordero de Dios. Pero él tenía que, en su entrada triunfal para ser el cordero de Dios y quitar el pecado del mundo, él en su entrada triunfal tenía que representar, simbolizar la segunda venida del Hijo del Hombre, entrando a la Jerusalén celestial, a Sión espiritual. Y ahí lo representó. Por eso, cuando terminó su entrada triunfal y pasó al templo, y allí también lo aclamaban como el ungido, y decían, Hosana al hijo de David, todos se indignaron, los líderes religiosos. Y después de eso, aparentemente todo terminó. Su entrada triunfal pareció ser algo que no iba a hacer nada. Y para el que no comprende que él en su entrada triunfal estaba representando la segunda venida del Hijo del Hombre como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Hijo de David, su entrada triunfal, luego de hacer todo lo que hizo y echar fuera a los cambistas y vendedores, echarlos fuera del templo, aparentemente para muchos, su entrada triunfal se convirtió en una derrota, porque lo tomaron preso y lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Pero su entrada triunfal fue realmente un triunfo, porque logró hacer en su llegada a Jerusalén el sacrificio por el pecado de todos los hijos de Dios, y representó la segunda venida del Hijo del Hombre como Rey de Reyes y Señor de Señores, entrando a la Jerusalén celestial, a la Sión espiritual. Por eso la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre es para Sión espiritual. Y por eso en Apocalipsis capítulo 14 dice que el Cordero, que en su ministerio de su segunda venida no será un cordero, sino el león de la tribu de Judá, pero que Juan, como lo vio y conociéndolo, dijo que era el cordero, aunque el anciano decía que era el león de la tribu de Judá. Si usted lo mira en la forma que Juan lo vio, usted lo ve como un cordero. Si usted lo mira como el anciano lo vio, lo ve como un león. Así es que todo depende cómo usted lo vea. Vamos a verlo aquí como Juan lo vio en Apocalipsis 14, pero luego lo miraremos como el anciano
lo vio y le dijo a Juan. Dice en Apocalipsis capítulo 14 y verso 1: y miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, porque la segunda venida del Hijo del Hombre será al monte de Sión. El monte de Sión espiritual. Y estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Ahora ustedes pueden ver que 144,000 hebreos son llamados y recogidos en el monte de Sión y sellados en sus frentes con el nombre de Dios, con el nombre del Padre Celestial. ¿Y quién será el que sellará 144,000 hebreos con el sello que tiene el nombre de Dios para colocarlo en la frente de ellos? Porque en los tiempos antiguos el sello que una persona llevaba en su anillo tenía el nombre de la persona para sellar los tratos, los pactos, los negocios que se llevaban a cabo. Ahora veamos quién es la persona que estará sellando 144,000 hebreos en la frente con el sello del Dios vivo, al cual le será entregado el sello del Dios vivo para hacer esa labor y colocar sobre el monte de Sión 144,000, porque la segunda venida del Hijo del Hombre será sobre el monte de Sión. Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 dice: y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol. El nacimiento del sol. Otro ángel que subía del nacimiento del sol. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas, el ministerio de sus alas, el ministerio de Moisés y Elías, traerá salud, porque es el ministerio que con gran voz de trompeta llama y junta a todos los escogidos para la salud, o sea, para la transformación de los escogidos y la resurrección de los muertos. Salud, o sea, salvación. Ahora, a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y de donde nace el sol de justicia, dice, sube un ángel, otro ángel, no uno de los ángeles de las 7 edades, sino otro ángel, porque del nacimiento del sol no había subido un ángel para las 7 edades de la iglesia gentil, pero sube un ángel de el nacimiento del sol de justicia, o sea, sube un ángel, un mensajero de el cumplimiento de la segunda venida del Señor, de donde se cumple la segunda venida del Hijo del Hombre. Sube un mensajero con el sello del Dios viviente. Ninguno de los mensajeros de las edades pasadas tuvo el sello del Dios viviente. Si lo hubieran tenido,
hubieran tenido la responsabilidad de sellar a los escogidos de entre los gentiles primeramente, con el sello del Dios viviente en sus frentes, y que se le cumpliera las palabras de Jesús: al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él, sobre su frente, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo, una promesa para los vencedores, la cual es cumplida cuando el ángel que sube del nacimiento del sol aparece con el sello del Dios vivo, sellando a los escogidos. Sellará a los escogidos de entre los gentiles y le escribirá con el sello del Dios vivo el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, porque la nueva Jerusalén tendrá un nombre, el nombre eterno de Dios. Y Jesús dice también que Él tiene un nombre nuevo. Jerusalén, la nueva Jerusalén, tiene un nombre. Y Jesús tiene también un nuevo nombre. Y vendrá en el sello del Dios viviente, que tendrá ese ángel que sube, que se levanta en su ministerio, de donde se cumple la segunda venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo en el occidente. De ahí se levantará ese ángel mensajero con el sello del Dios viviente para sellar a los escogidos de entre los gentiles, los cuales Él llama con su mensaje de gran voz de trompeta, y lo junta en la cima del monte de Sión, para que vean la segunda venida del Hijo del Hombre en su entrada triunfal a la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, el monte de Sión, el templo del Señor Jesucristo, porque viene a la Jerusalén celestial y al templo del Señor, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y viene a la cima del monte de Sión, a la cima de Jerusalén, a la cima del cuerpo místico del Señor, a la edad de la piedra angular, a la edad del lugar santísimo. Ahí es donde se cumple la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías. En ninguna otra edad se podía cumplir la segunda venida del Hijo del Hombre, porque ninguno de los mensajeros de las edades pasadas tuvo el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Moisés por segunda vez, que son el ministerio de los ángeles mensajeros que acompañan la segunda venida del Hijo del Hombre, para con gran voz de trompeta llamar y juntar a todos los escogidos sobre el monte de Sión, sobre Jerusalén la celestial, para que todos den voces de júbilo, como dice el profeta Zacarías: da voces de júbilo, Sión, da voces de júbilo y alégrate mucho, Sión y Jerusalén. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, en la segunda venida del Hijo del Hombre. Da voces, alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén, de la Jerusalén celestial. He aquí tu rey vendrá a ti. Esto para la segunda venida
como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Hijo de David, como León de la tribu de Judá, en su nuevo ministerio de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo esto en la entrada triunfal a la Jerusalén celestial, para cumplir el programa correspondiente a la Semana Mayor. A la Semana Mayor, o sea, a la edad eterna, a la edad de la piedra angular, en donde se recorrerán 7 días espirituales con 7 mensajes representados en los 7 truenos de Apocalipsis. Todo en la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre, la apertura del 7º sello, por el cual hubo silencio en el cielo por casi media hora. Media hora del cielo representa unos cuantos años de los nuestros. Es necesario que nosotros entendamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y al templo, no solamente la literal que tuvo 2000 años atrás. Esa ya es historia y produjo en aquel tiempo los resultados, y se convierte en tipo y figura de la entrada triunfal en la segunda venida del Señor a la Jerusalén espiritual y al templo espiritual. Todo actualizado, en donde el pueblo lo verá y en donde el pueblo reconocerá lo que estará aconteciendo en este tiempo final en que vivimos, y estaremos conscientes que estamos viviendo en la Semana Mayor espiritual, en donde 7 etapas espirituales se recorren consecutivamente con el mensaje de los 7 truenos apocalípticos que serán escuchados en el mensaje de la gran voz de trompeta que llama y junta a todos los escogidos. Por eso es la gran voz de trompeta, porque recorre 7 etapas sin cambiar de trompeta, y recorre esas 7 etapas, y al final, luego que ha recorrido esas 7 etapas, seremos todos transformados los que estemos vivos. Los muertos primeramente resucitarán en cuerpos incorruptibles, y también los escogidos de entre los hebreos recibirán el mensaje de gran voz de trompeta y subirán a la cima del monte de Sión para ver van viendo la venida del Hijo del Hombre sobre el monte de Sión, y viendo a 144,000 sobre el monte de Sión, miró y vio
al Señor en su venida sobre el monte de Sión como Cordero de Dios. Pero el anciano ve la segunda venida del Señor como el león de la tribu de Judá. Así la verá el pueblo hebreo. Todo depende a quién escuche el pueblo hebreo. El pueblo hebreo estará esperando la segunda venida del Hijo del Hombre como Rey de Reyes, Señor de Señores, Hijo de David, León de la tribu de Judá, en la entrada triunfal a Jerusalén y a Sión. Eso está esperando el pueblo hebreo. Pero ya ellos tuvieron la primera venida, y los que la vieron clamaron, se alegraron y dijeron: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Y los escogidos de entre los gentiles tendrán el privilegio en la entrada triunfal a la Jerusalén espiritual de ver la venida del Hijo del Hombre como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David, como León de la tribu de Judá, y alegrarse mucho y gozarse en este tiempo final, reconociendo la segunda venida del Hijo del Hombre en el tiempo final. Eso es la entrada triunfal a Jerusalén y al templo actualizada. Todo representado en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y al templo 2000 años atrás. Si aquella entrada triunfal, la cual simbolizó, representó la segunda venida del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores a la Jerusalén espiritual y al templo espiritual, si con aquella entrada triunfal tuvo éxito para el programa de redención que tenía que llevar a cabo como Cordero de Dios, también tendrá éxito en su segunda venida como Rey de Reyes, como León de la tribu de Judá, como Hijo de David, en su entrada triunfal a la Jerusalén celestial y al templo espiritual del Señor Jesucristo. Y Él llevará a cabo la obra que le corresponde como León de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Hijo de David y como Juez de toda la tierra. Como juez, Él podrá hablar los juicios que tienen que caer sobre el reino de los gentiles, para quitar el reino de los gentiles con las plagas apocalípticas y establecer el gran reino milenial en este planeta Tierra. Como cordero, como sacerdote, Él no podía hacer esas cosas. Y no era el tiempo, porque se estaba viviendo en la etapa del reino o del imperio romano, en la etapa de las piernas de hierro, conforme a la imagen que vio, estatua que vio Nabucodonosor, y también Daniel vio e interpretó. Pero en la segunda venida del reino de los gentiles está en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, en donde la venida del Señor como la piedra no cortada de manos hiere la imagen en los pies, hiere la imagen en los pies
con el mensaje del día de venganza que habla los juicios divinos, las plagas sobre el reino de los gentiles. Así será quitado el reino de los gentiles. Lo puede ver en Apocalipsis capítulo 11, en donde se ve desarrollado el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos olivos en el tiempo final. Todo eso señalado para este tiempo, y comenzando todo ese programa final de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en la entrada triunfal a la Jerusalén celestial y al templo espiritual del Señor Jesucristo. ¿A cuántos le hubiera gustado ver la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén y al templo que estaba en Jerusalén? ¿Quieren saber lo que usted hubiera hecho si usted hubiera vivido en aquel tiempo? Usted hubiera hecho lo que hicieron aquellos que estaban clamando: ¡Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana al Hijo de David! En algún momento de la entrada triunfal del Señor en su segunda venida a la Jerusalén espiritual, que es su cuerpo místico, y al templo espiritual, que es su cuerpo místico, en alguna ocasión los escogidos que con gran voz de trompeta son llamados y juntados, al ver la entrada triunfal, la segunda venida a la Jerusalén espiritual y al templo espiritual, se encontrarán al final de la historia que han hecho y han dicho exactamente lo que dijeron aquellos que vieron la entrada triunfal a Jerusalén 2000 años atrás. Así es que lo mismo que ellos hicieron allá, lo hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos vivido allá, en la entrada triunfal a la Jerusalén literal. Pero estamos viviendo en el tiempo de la entrada triunfal a la Jerusalén celestial, que es mucho más grande que la entrada triunfal de 2000 años atrás a la Jerusalén literal, la cual le rechazó con sus religiones, sus grupos políticos y sociales, pero un grupo pequeño le recibió. La primera entrada triunfal entre los hebreos, la segunda entre los gentiles, conforme a la promesa del Señor de su segunda venida en el occidente. La entrada triunfal a Jerusalén y al templo. Estaremos en estos días hablando en estas conferencias de Semana Santa, de la Semana Mayor, de todo lo que aconteció allá en aquella semana y cómo todo aquello será actualizado en la Semana Mayor
espiritual que nos corresponde a nosotros. Estaremos hablando de la Semana Mayor, de la Semana Santa actualizada. Así es que esperamos que Dios nos permita ver la Semana Santa en la forma más provechosa para cada uno de nosotros. Esperamos que Dios nos abra el entendimiento y que todo lo que está escrito para la Semana Santa actualizada se lleve a cabo y se pueda decir: esto ocurrió así para que se cumpliera la Escritura que habló de esto que está aconteciendo. Así es que todo será para que se cumpla la Escritura en la Semana Santa actualizada, como ocurrió en la Semana Santa literal allá, para que se cumpliera la Escritura que correspondía a aquel tiempo. Estamos en un tiempo muy grande, el cual nosotros tenemos que entender. Estamos llamados a entender a través del mensaje final, porque los entendidos entenderán. Y para que entiendan, viene el mensaje de gran voz de trompeta, dando a conocer estos misterios de la Semana Mayor, de la semana que producirá la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, como aconteció en aquel tiempo. Esperamos ver claramente todo lo que corresponde a la Semana Santa actualizada. Hoy hemos visto la entrada triunfal del Señor a Jerusalén y al templo actualizada. La entrada triunfal. Todo parecía en aquella semana un fracaso. Para muchos, los cuales no vean la entrada triunfal en forma actualizada, en la forma correcta, van a pensar que todo es un fracaso. Pero no todos van a pensar en la misma forma, porque hubo un grupo que no pensó en esa forma. Y les fue abierto el entendimiento, y entonces entendieron que las cosas que estaban aconteciendo en esa semana Santa, en esa Semana Mayor, era para que se cumpliera la Escritura que correspondía a ese tiempo. Así será en la Semana Santa, la Semana Mayor actualizada. No será la entrada triunfal un fracaso, sino una victoria, el éxito más grande en el programa divino señalado para el tiempo final, que nos dará la resurrección de los muertos y transformación de los vivos al final de la Semana Mayor.
Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Pasen todos muy buenos días y será hasta la próxima ocasión en que estaré con ustedes. Y para todos ustedes, la próxima conferencia que estará tratando sobre esta semana mayor. Si ustedes no están presentes en el lugar que se dicte esa conferencia, ustedes la podrán ver y la podrán escuchar a través de un video, porque es la semana más importante para nosotros, porque es la semana que al ser actualizada cubrirá toda la edad nuestra, toda la edad de la piedra angular, desembocando en la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Por eso es tan importante la Semana Mayor, porque representa todo lo que acontecerá en este tiempo final, comenzando con la entrada triunfal. Y no me pregunten a mí cuándo acontecerá o si ya aconteció la entrada triunfal. Eso usted lo sabe. Y yo sé que ustedes conocen muy bien el mensaje de la Semana Mayor, el mensaje de nuestra semana, de las 7 etapas consecutivas de la edad de la piedra angular, de la tercera dispensación. Por eso, disfrutemos la Semana Mayor, comenzando con la entrada triunfal a la Jerusalén celestial y al templo espiritual del Señor Jesucristo. Eso es la entrada triunfal actualizada. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención nuevamente. Y será hasta la próxima. Dejo con ustedes al misionero internacional Miguel Bermúdez Marín, quien conoce muy bien esta Semana Mayor actualizada. Lo dejo con ustedes para que concluya nuestra parte en la entrada triunfal.